Hola, buen día. Mi nombre es Dexter Mena y voy a hablar sobre lo que es la información confidencial. Esto relacionado a la materia de transparencia y rendición de cuentas. Algunos puntos de los que voy a hablar es de qué es la información confidencial, cuáles son las medidas de seguridad que el responsable debe de considerar, cuáles son los derechos de los titulares, la obligación del tercero, la clasificación de la información, el recurso de revisión o denuncia, el incumplimiento y las sanciones y cuáles son las instancias protectoras de datos personales. Primero que nada, que la información confidencial es aquella que por su naturaleza puede causar un daño significativo a los intereses públicos o privados si se divulga sin autorización. Esta puede contener datos personales como son domicilio, el nombre de la persona, de alguna persona más bien, número de teléfono. Los secretos comerciales son aquellos donde se tiene la información de algún producto o servicio que puede contener o brindarle a la competencia una ventaja injusta. La información gubernamental es donde puede tener cualquier tipo de información que sea que atente contra la seguridad pública de gobierno, pues información médica, dado a que el- se cuenta con historial médico de un paciente. El- la persona encargada de tener los datos debe de tener debe de tener medidas de seguridad para resguardar estas. Unas pueden ser medidas de seguridad físicas, que es donde se pueden tener lo que son alarmas, cámaras de vigilancia, eh, y también como medidas de seguridad técnicas pueden utilizar contraseñas o acceso de factores de doble comprobación. Medidas de seguridad organizativas, estas son donde una empresa puede, o la empresa más bien que recaba esta información, puede brindarle a sus colaboradores cursos sobre el tratamiento de los datos. También puede tener políticas internas sobre cómo y quién va a tratar esta información. Los derechos de los titulares está respaldado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. ¿Ok? Algunos de estos es el acceso, que el titular tiene derecho a conocer si sus datos personales están siendo tratados por el responsable y en caso de afirmativo a obtener una copia de los mismos. La rectificación de sus datos personales en caso de que sean inexactos o incompletos. La cancelación de sus datos personales cuando en otras razones ya no sea necesario para los fines a los que fueron recabados o el tratamiento de los mismos no esté conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. La oposición, tiene derecho a oponer el tratamiento de sus datos personales en determinados casos, como cuando el tratamiento se realice para fines de mercadotecnia. La limitación del tratamiento de sus datos personales en determinados casos. La portabilidad. Tiene derecho a recibir sus datos personales en un formato estructurado de uso común y de lectura mecánica y transmitirlos a un responsable del tratamiento. Esos son los derechos famosos conocidos como ARCO, ¿no? Las decisiones automatizadas, tiene derecho a no estar sujeto a una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles que produzca efectos jurídicos. La revocación de consentimiento que haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales en cualquier momento. Ahora bien, ¿cuál es la obligación del tercero? Si bien las obligaciones depende del contexto en el que se hable, puedo decir que en general puede ser, la podemos englobar en estas, ¿no? En uno, no divulgar la información, ya que es confidencial, no utilizar la información confidencial
para un beneficio propio. También el proteger la información confidencial sería una obligación de esta persona, o bien también se puede devolver la información o destruirla. Ujú. La clasificación de estas puede ser en tres, ¿no? La clasificación altamente confidencial es aquella que puede causar grave daño a la seguridad nacional, la defensa y las relaciones internacionales, la economía o la seguridad pública. La información confidencial es aquella que su divulgación no autorizada puede causar un daño significativo a una persona o a una entidad. Y la información reservada es la que causa un daño menor a la persona o entidad que la posee. Los recursos de revisión o denuncia administrativo que permite a las personas inconformes con la clasificación de información como confidencial impugnar dicha decisión, esto ante el Instituto de Transparencia. ¿Okay? En un primer punto va a ser el de revisión, que para este se tiene que presentar una solicitud ante el INAI. Se tiene que ingresar a la página del portal y se selecciona la opción de acceso de información. Ya de ahí se envía una solicitud, ¿no? El paso 2 es recibir la respuesta del sujeto obligado. Este tiene un plazo de 10 días para responder la solicitud. Se tiene que presentar el recurso de revisión, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta. Y ante esto el INAI analizará el recurso. La denuncia es que si uno considera que la información ha sido indebidamente divulgada, se debe de presentar ante el INAI, esto mediante una denuncia por escrito en las oficinas o en su página, en su portal. Es importante que estos dos procedimientos son totalmente gratuitos y se hacen ante el INAI. El incumplimiento, pues, se considera incumplimiento el divulgar información confidencial sin el consentimiento del titular, el no implementar las medidas de seguridad necesarias para proteger la información y el utilizar la información confidencial para fines distintos. Las sanciones están dentro de las disposiciones de la Ley Federal de Posesión de Datos Personales en posesión de los particulares. Y esto va desde una multa a la suspensión de actividades, a la inhabilitación, daños y perjuicios. También el Código Penal establece que la revelación de secretos o información confidencial puede ser sancionado hasta por 5 años de prisión. ¿Cuáles son las instancias protectoras de datos personales? Tenemos el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, de acceso a la información a protección de datos personales. Es el organismo autónomo encargado de garantizar el derecho a la información pública. Por otro lado tenemos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el órgano regulador de las telecomunicaciones y la radiofusión aquí en México. Y el Instituto Nacional Electoral es el órgano encargado de organizar las elecciones y de proteger los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos. Y sería todo por mi parte. Gracias.